espectadores. Buena tarde, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo les va? Jesús David, ¿quién está por aquí? Ya, Jesús David, ya le regalo. Ahí está Andrux Matemáticas, @puntajenacional.com. Hola Miguel Ángel, Dianis Mercado. Buenas tardes, Jorge Luis, Julie, Jesús David, Harold, Jorge Andreux, Diego, María Dayan, ¿cómo estás? Josa Siet, Doc Lunar, Jessy Díaz, ¿cómo están? Sí, todo es minúscula, Jesús David. Todo es minúscula. Matemáticas, matemáticas, con ese al final. Eh, Yesid, Jesús, David, Dayan, ¿cómo estás? David Moreno. Un día más. Pues ya cerrando hoy lo de la clase de hace 8 días, complementando el trabajo con unas cosas muy específicas. Muchos me escribían que de todas maneras las preguntas de la prueba saber si eran como muy generales y lo que les decía en algún momento, les he dicho, que eran como muy sesgadas a ciertas funciones determinadas nomás. Entonces hoy traje otro tipo de preguntas más específicas para el proceso. ¿Listo? Bienvenido a todo el mundo, así sea que haya llegado personas por primera vez el día de hoy. Recuerden ponerse al día con los videos anteriores. Si tienen alguna duda, pregunta, me escriben al correo. matemáticas@puntajenacional.com y me dicen que de pronto necesitan. ¿Quién está por aquí? Dayan, David, Sandra, Jenny Alexandra, Juana. Juana, por ahí vi tu correo, por ahí te respondí. Juan, Gabriela, ¿cómo estás? Yura, Freddy, María Dayan Jaimes, también vi por ahí tu correo. David Moreno, Jorge Luis, Sangopi, Dayan, ¿cómo estás? Eh, Muchas gracias por las preguntas. No sé dónde sacar las preguntas con una mejor calidad de las que tenía. Me sirven bastante. Marlon, Alejandro, Valentina 26, también vi por ahí tu correo. Andrés Felipe, María Cecilia, Nayarit, ¿cómo estás? Sí, Valentina 26, vi por ahí tu correo. Por ahí respondí algo, es que no me acuerdo, respondí bastante eso entre antier y ayer. Es que debido a los excesos de seguridad y lo civilizado de nuestra ciudad, me quedé sin celular porque me lo robaron. Entonces estaba un poquito incomunicado. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Desde Chile, excelente. En internacionales. Había una chica del Perú y creo que un muchacho de Panamá también. ¿Cómo están? Demos un minutico más, de pronto a los rezagados. Continuamos con el mismo proceso hoy de modelación de algunas cosas que les pueden servir. Aclaramos algunas cositas conceptuales y a partir de ahí empezamos como a trabajar algunas cosas. Recuerden dar el like a los videos, suscribirse. De todas maneras, el proyecto no acaba solo con esta prueba, sino esto continúa más allá. Entonces, hay muchas cosas que les pueden servir más adelante del proceso. Ya estamos a menos de un mes de la prueba. Espero estén ya muy tranquilos y muy fuertes frente al trabajo que se va a hacer. No Transmilenio, pero sí un alimentador de esos de porquería, porque como toda la policía está metida en Transmilenio, verificando que la gente no se ingrese sin pagar, es lo único que saben hacer bien. Y el resto de zona en Bogotá está bastante insegura. No hay un lugar en Bogotá que no ande como con un nivel de seguridad. Está bastante complicado. Pero bueno, aquí vivimos y hacerle buena cara a todo. Listo. No, para nada.
Ah, no, pero sí, sí se queda uno con la rabia de que otro le quite las cosas. Felipe, hay una semanita, 2 semanitas más de trabajo y retomamos, no sé, bajo el nuevo proyecto, bajo los nuevos procesos. Pero igual ahí seguimos conectados si me necesitan en el correo de matemáticas. Listo, mis amigos, entonces vamos a iniciar con algunas cositas. Entonces, uno es la tarea. La tarea era esta preguntica. No sé, por ahí me escribieron al correo de que, ay, se me olvidó nombrar la persona. Creo que fue Valentina o Dayan Jaimes. Bueno, no me acuerdo. Que me escribió preguntándome algo de esta pregunta, preguntándome algo de esta pregunta, sí. Hola Adriana, ¿cómo estás? Felipe, Jesús David, Marlon, Valentina. Las clases van hasta la siguiente semana de la prueba a saber, ¿no? Espero ya estén verificando si ya les llegó citaciones, algunos colegios ya han llegado las citaciones, algunos chicos ya las tienen, entonces empezar a mirar con antelación ese tipo de información, ¿listo? Aumentenle, por favor, aumentenle la calidad al video para que la puedan ver bien. Yo estoy viendo aquí también la proyección, como lo están viendo ustedes, en un formato tampoco de excesiva calidad. Y si se lee, por favor, entonces mejorenle un poquito la calidad al video. Yo lo tengo en 360. Mm, claro, sí se ve bastante bien. ¿Listo? Ah, sería muy buena idea. Hoy traigo algunas preguntas precisamente de ingreso a algunas universidades que tienen preguntas de funciones mucho más específicas como para poder determinar. No, casi hay veces me quedo con la... No, no, César, vamos 27, la semana siguiente al 12. Alcanzamos a ver, es decir, hacemos una retroalimentación respecto al trabajo, charlamos, ya sin tanta fugia, recibimos como cómo les fue, cómo estuvieron, cómo se sintieron, y a partir de ahí, sí, de todas maneras, pueden seguir conectados en el canal, porque siguen saliendo cositas de vez en cuando. Vamos a mirar qué otras cosas van. Dice, Mariela tiene el siguiente cupón para una tienda de ropa. Por prendas con precio inferior a 70.000 recibe el 30% de descuento en cada una. Recuerden que el ámbito de función no hace alusión a solo las gráficas que tenemos, a la relación XY de una situación, ¿listo? Entonces, también tenemos es la relación de variables. Entonces, una relación cambia una cosa, cambia la otra respecto a el proceso. La tabla presenta los cálculos que hizo Mariela para hallar el precio que debe pagar por su compra. Prenda, precio, descuento. Si el chaleco vale 50.000, eh, haya el 30% de 50.000, que es 15.000, y se lo resta el valor. Chaqueta impermeable no tiene descuento por el de vale total. La falda larga que vale 40.000. Tantan, ahí están los valores. Y el total da como está ahí referenciado. Total del descuento, total de la compra, total lo que va a pagar. Teniendo en cuenta que Mariela hizo ciertos cálculos para saber el precio total que debe pagar, ¿qué información de la tabla se puede considerar innecesaria? Este tipo de preguntas recuerden que muchas veces son un poco complicadas porque piden evaluar los resultados. Normalmente estamos habituados a las preguntas de solución de problemas, que es que me dan la situación, yo hago un cálculo y encuentro la respuesta. Aquí no tienen que hacer eso, aquí tienen que verificar de toda la información que me están dando que es innecesaria. Dice, el cálculo del descuento para cada prenda, puesto que esta será igual para todos
independiente de su valor. Discriminar los precios de cada prenda por separado, puesto que el descuento se aplicará al valor total de la compra. Entonces empecemos a eliminar algunas que son muy específicas, ejemplo la B, porque dice, si no, que si discrimináramos los precios da igual porque se le hace el descuento al total. No, porque tengan en cuenta la relación. Si yo compro algo con un precio superior a 70.000, no tiene descuento. Entonces no lo puedo meter en el total y hacerle el descuento porque me daría una cosa distinta. Entonces quiere decir que sí es necesario discriminar cada uno de los valores para saber qué voy a determinar. ¿Listo? Mm, Dice, la suma de los precios y la suma de los descuentos, puesto que es suficiente sumar los valores de la columna P menos D. Innecesaria. Es decir, esto de discriminar es necesario, entonces no la vamos a tomar. Dice, la suma de los precios y la suma de los descuentos, puesto que es suficiente sumar los valores de la columna P menos D. Determinar la diferencia entre el precio y el descuento de cada prenda, puesto que el total del descuento es el precio que paga. Misma situación que la B, no se puede hacer porque hay un valor que está definiéndose dentro del contexto, ¿cierto? Entonces está entre A y C cuál es innecesario. El cálculo del descuento para cada prenda, puesto que esta será igual para todas independientemente de su valor, falso, pues porque no es igual el descuento. En este tipo de pregunta que es un poco no tan clara, es mejor darle verificación a cada uno de los valores por descarte, podríamos llamarlo, y llegamos a la respuesta. Y ahí ya teniendo una respuesta un poquito más despejada nos damos cuenta que sí. La suma de los precios y la suma de los descuentos, es decir, estos totales son innecesarios porque igual si yo no los tengo, al sumar esta columna voy a tener el resultado total que tengo que pagar. Entonces sí es innecesario ese proceso. Entonces, espero haberle aclarado. Hoy o mañana me conecto y le escribo a la persona que me envió eso. Fue una chica, está entre María Dayan Jaimes, entre Valentina 16, entre Ángela Suaza, entre Juana Coronado. En una de las cuatro está la que me envió esta pregunta. Entonces aquí está. ¿Listo? Eh, Bastante aparentemente fácil, pero si se dan cuenta tiene un nivel de análisis un poco complejo porque muchas veces uno no está habituado a hacer ese tipo de verificación. Identificar en una situación qué valores son innecesarios. Esta la envió Valentina Cárdenas, por más que no está directamente relacionada con una función, sí está dada a partir de una relación algebraica, tengan en cuenta que un sistema de ecuaciones es una relación funcional, ¿no? Entonces es una relación entre dos tipos de funciones. Yo puedo llamar a A o B, X, Y y voy a tener dos tipos de funciones lineales, ¿listo? Si A y B son números reales que satisfacen el sistema, entonces A es positivo y B es negativo. A y B son positivos, A y B son negativos. A es negativo y B es positivo. Hijos, en este caso no se pongan a jugar con las respuestas. Tienen el sistema, tienen las ecuaciones, hallen el valor de las ecuaciones y listo. En este caso, ¿qué le recomendaría? Le recomendaría que utilicen un sistema de reducción. Recuerden que el sistema de reducción lo que hacemos es tomar las ecuaciones y sumarlas. ¿Por qué? Porque aquí nos permite, recuerden que uno de los métodos de solución de ecuaciones son tres: sustitución, igualación y reducción. ¿Para qué se hacen? Pues para que nos quede una nueva ecuación en la cual haya una sola incógnita. Recuerden que una única ecuación con dos incógnitas no se puede solucionar. Entonces aquí operamos. A menos A se cancela y nos va a quedar menos B más 2B, nos va a quedar B igual a 6. Y miramos, B es positivo, entonces que A es positivo y B es negativo, falso. A y B son negativos, falso. Está entre A y entre B y D.
Entonces sí necesariamente tenemos que hallar la otra. Entonces si ya tenemos que b es 6, calculamos cualquiera de las ecuaciones para poder hallar. Entonces podemos decir a menos b, decir menos 6 igual a 5. Menos 6 pasa al otro lado a sumar. 6 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y nos queda que a es igual a 11. Por ende también es positivo. Respuesta A y B son positivos. Este tipo de preguntas podrían entrar muy fácil dentro de un contexto de preguntas no genéricas, ¿no? Donde el ITFES la prueba de saber va a establecer que ustedes sean capaces de encontrar una solución específica. Por más de que está asociada a un análisis, a una verificación de información, eh, depende de un proceso numérico que es la solución de la ecuación. ¿Listo? Marlon D, Daniela B, por aquí está Nola Camila, ¿cómo estás? Andrés, a los que no he saludado, muy buena tarde, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Gabriela dijo la B, Jorge, Alejandro, Sofía, Juan David, Valentina 26, Angie 06. Ah, el SH11, sí, 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 vamos a la semana entrante que ya tenemos, miren, venimos, semana entrante estadística o geometría y la siguiente semana geometría o estadística. Voten ustedes a ver si la siguiente clase es de estadística o de geometría. Venimos entre tres clases que van a estar direccionadas a estadística, geometría. Vamos a mirar a ver cuál tomamos. Recuerden que tenemos tres contenidos básicos de análisis, ¿no? Cálculo y álgebra, estadística y geometría. Me envían al correo porque ahorita no me voy a poner a contar. Listo. Esta me la envió Dayan, que ha hecho un aporte muy grande de preguntas. Ya lo tenía este cuaderno, yo ya lo tenía, pero a un nivel de calidad bastante deplorable. Se puede leer digitalmente uno ahí, pero para presentárselos a ustedes o para imprimirlo es un dolor de cabeza. Entonces ella me hizo el favor y me lo envió. Espero lo vean bien. Eh, no sé cómo era que le hacía uno zoom acá. Pues si no ven la gráfica, listo. Estoy aprendiendo a manejar algunas cosas. La tecnología me mete unas pateadas hay veces. Igual van a venir las tres clases, entonces lo idea es que es primero. Vamos a hacer una clase de Tengan en cuenta que ya a partir de la semana entrante casi que dejamos de definirlo hacia una temática. Como ya hemos hecho un gran barrido de muchas temáticas específicas, vamos a empezar es a modelar, a modelar y a meter implícito todo lo que se les pueda presentar en la prueba, para que ustedes vean cómo va a ser la percepción y el qué, y cómo enfrentar cada una de esas preguntas un poco más sencillo. ¿Listo? Tan tan tan, sigue tan 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 tan. Gracias, Adriana, ¿cómo estás? Voy mejorando, voy mejorando. Lo que no me mejoro para nada es el inglés, Adriana, ese sí, olvídate. Jairo, estamos hablando de funciones, estamos en un proceso con cómo se trabajan la relación entre variables, es decir, una función dentro de la prueba saber. Entonces, para eso estamos modelando muchas preguntitas. En este caso, perdón, esta pregunta es un poco aún más obvia porque si se dan cuenta en la parte superior de la tabla está la función y igual a 0,48x más 7,98. Coeficiente de correlación, bueno, son datos de la gráfica eh, en el proceso.
Es una pregunta aparentemente sí de biología, pero la relación de respuesta es una relación proporcional, directa, inversa. María Cecilia, entonces, dentro de los números reales, mientras van, los números reales, el conjunto de números reales es el conjunto más grande que tenemos. Dentro del conjunto de números reales tenemos los racionales, que los racionales son los números como fracciones y decimales, los irracionales, que son los decimales no periódicos, infinitos no periódicos, y dentro de los racionales tenemos los números enteros, que los números enteros son los números enteros positivos y los números enteros negativos. Entonces, dentro de los números reales tenemos los números negativos también, son parte de ese conjunto numérico. ¿Listo? Felipe Quintero, nunca una función lineal va a estar indeterminada. Las únicas que están indeterminadas son las funciones de tipo racional, precisamente. Es decir, cuando tengo un denominador con una variable y es indeterminada en el valor numérico que me haga cero la función. ¿Listo? Los no complejos son los números reales, serán los complejos e imaginarios. Y Andrés Zapata, hace mucho tiempo no veo una, de hecho, creería que no he encontrado una pregunta tipo saber de ese tema. Son preguntas muy específicas, sí, todas están contempladas de que se puedan trabajar. Entonces miremos, dice, a medida, una de las cosas que tiene uno que fijarse es la relación entre las variables. ¿Cuáles variables? Cantidad de casos y precipitaciones mensuales de milímetros de mercurio. Entonces, bueno, esa es la medida que se tiene a partir de la relación de cantidad de lluvia. Eh, Como vemos, si uniéramos esos puntos aproximadamente tendríamos algo así. Entonces quiere decir que la relación entre las dos variables es indirectamente correlacionada. No parece directamente proporcional, pero es directamente correlacionada, al menos en principio. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de precipitaciones, aumentan en esa misma proporción eh, los casos de dengue. Como dice la función sí muestra la relación entre las dos variables. Y la cantidad de casos y X la cantidad de precipitaciones. Entonces en este caso sí son directamente eh, proporcionales en este caso. Dice, el coeficiente de correlación indica el tipo de relación que existe entre ambas variables. Un coeficiente positivo indica que al aumentar los valores de la variable independiente genera un aumento de los valores de la variable dependiente. Tengan en cuenta que en una función hay dos variables. Y, que es la variable dependiente de los valores que tome X, que es la variable independiente. Si yo tengo 3, el resultado de Y depende del número que tome X. Si X toma 100, pues lleva a valer 300. Pero si X vale 0, pues lleva a valer 0. Por eso hablan de variable dependiente e independiente. ¿Listo? Al decirle, dice el coeficiente de correlación, le dice que es negativo. Un coeficiente negativo indica que aumentar los valores de la variable independiente genera una disminución en los valores de la variable independiente. Con base en esto, una persona que observa la diapositiva afirma que hay un error en la información presentada. ¿Cuál de los siguientes argumentos permite justificar esta afirmación? Dice A, entonces aquí se me borró A, B, C y D. A medida que aumenta la cantidad de casos de dengue, disminuye la correlación. Luego la precipitación debe ser negativa. Aquí vemos que no, que a medida que aumenta la precipitación, aumenta los casos de dengue. Entonces esta no puede ser.
A medida que aumenta la cantidad de casos de dengue, disminuye la precipitación. Luego la correlación debe ser negativa. Es lo mismo que dicen al revés arriba. A medida que aumenta la precipitación, aumenta también la cantidad de casos de dengue. Luego la correlación debe ser positiva. Si vemos aquí la correlación, me dice que es menos 0,85, me está diciendo que es negativo. Y por lo que me explican acá, esta gráfica, esto debería ser positivo. Entonces puede ser la C el error que se está cometiendo. A medida que aumenta la precipitación, aumenta también la correlación. Luego, la cantidad de casos de dengue debe ser positiva. Bueno, aquí me está diciendo que aumenta la correlación, cuando la correlación debe ser relativamente proporcional porque es un coeficiente, es una constante que se tiene. Entonces, esta tampoco. Entonces, por ende, la respuesta que nos da solución a que es un error es esta. Primero, que esto debe ser positivo, entonces realmente debe ser más 0,85 y es a partir de que si uno aumenta el otro también aumenta. ¿Listo? Sí, es más una comprensión un poco relativa a la información. Identificar qué es lo que hace coherente tanto estos dos párrafos, tanto este coeficiente y la información que encontremos aquí en la pregunta. ¿Listo? Bastante lectura. Entonces ustedes tienen que prepararse y meterse en la cabeza que una de las cosas por las que está jugando ahorita la prueba saber es bastante información para una pregunta. Es decir, van a encontrar, ya no se encuentra tanto si de pronto tienen cuadernillos antiguos, eso que decía, con la siguiente información responda a la pregunta de la 3 a la 10. Entonces con un solo núcleo de información había muchas preguntas, entonces se justificaba grandes cantidades de información. Ahora no, ahora se mantiene ese tipo de preguntas con mucha información, mucha lectura, una tabla, una gráfica, una ecuación para una sola pregunta. Des en cuenta todos los elementos que tiene esta pregunta. Esta pregunta tiene contexto, tiene información aclaratoria, tiene una gráfica que sustenta la pregunta, tiene una ecuación y tiene una relación numérica, tiene una cantidad de información bastante amplia para una sola pregunta. Entonces, es prepararse para eso. Felipe, no podría decírselo, se lo digo de conocimiento, desde haber estado en la prueba, sí hay algunas preguntas que se han repetido y mucha gente que la ha presentado más de una vez lo dice. Lo que pasa es que no se puede hacer un proceso muy claro porque las personas lo presentan en su mayoría por primera vez. Son muy pocas los que lo están presentando varias veces, en el caso de nosotros, que podemos dar fe de que sí se repite. No muchas, pero sí una que otra que preguntita se está repitiendo. ¿Listo? Miremos otra que aparentemente es de estadística. Al verla una sola visual, podríamos decir que es de estadística, pero resulta que no. Otra vez acá es que lo que pasa es que las opciones de respuesta estaban señaladas, estaba señalada la respuesta, entonces la eliminé y coloqué un cuadro de texto que no se mantuvo. ¿Cómo? Entonces, una forma de identificar, aunque no he visto que alguna vez pase eso en un cuadernillo, la verdad sea cierta, de que aparezca sin las opciones de respuesta. Pero aquí es claro ver cada opción. Si ve que todas inician como. Como los vehículos. Jairo, si usted realmente hace una buena lectura, no tiene necesidad de eso. Decir, usted no, ¿qué le recomiendo? No se pongan a cambiar el orden de la información, porque ese cambio de orden puede enredarlos muy poco. Yo sé que hay muchos trucos, hay gente que le funciona, pero no. No todo el mundo tiene la misma capacidad de separar la información sin importar su orden. Hay gente que es demasiado metódica y necesita leer las cosas en un orden determinado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hagan una buena lectura. Pues al hacer, no se afanen, no corran, verifiquen cada uno de los ítems de información, correlacionen tanto el contexto
con la información, con la pregunta, con los datos que suministra la pregunta, porque tengan en cuenta que muchas de las preguntas suministran algo más de información. Que sirva o no sirva es la cuestión. Aunque es descabelladísima la pregunta, la verdad se ha dicho. No sé, dice. Que debido al color de un carro, así mismo es el nivel de accidentabilidad. Entonces sí es un poco desfasado. Pilas que estos no son lo mismo. Aquí le están diciendo, dependiendo del color del automóvil, cómo es la relación de accidentes. De los platas se accidentan el 10%, de los rojos el 20%, de los azules el 30%, blanco 35% y de los negros que hay en el mercado, no sé, se accidenta un 70%. Tengan en cuenta una cosa, esto son preguntas inventadas, esto no tiene base real. Cuando la pregunta tiene una base real, es extraída de un estudio, de una revista, en una de las esquinitas hacen la mención. Información suministrada por revista Pepita Pérez y tal fecha, tal fecha. Cuando no tiene ese tipo de aclaraciones porque es información inventada por el que creó eh, los valores. No, eso es invención, Alejandro, es invención del que hizo los valores. Miren, una de las cosas que no deben hacer en la pregunta es lo que están haciendo. Suena chistoso, es un juego, pero uno de los errores que uno comete muchas veces en las preguntas es ponerse a cuestionar el nivel de veracidad de la situación. Obviamente a ojos vistos es una situación que no creería que sea real. No creo que por el color de un automóvil cambie la percepción de accidentalidad. Eso depende de la persona que lo está haciendo, ¿listo? Entonces, sí, entonces es bueno centrarse en la información, no ponerse a decir, no, como el negro, lo que están diciendo, en la noche no se ve, entonces genera más acción. Eso no interesa. Ustedes interesen a la fría naturaleza de los números y verificar la información, ¿listo? Dice, como los vehículos color plata son los más vendidos, serán los más accidentados. Miremos la información. Dice, una universidad realizó un estudio para determinar si existe alguna relación entre el color de los automóviles y la seguridad vial. Del estudio se concluyó que el color plata es el más seguro, pues, bueno, el 10%. Se obtuvo también la información de la gráfica correspondiente al porcentaje de accidentabilidad. No dice nada, a salvo la información de la tabla. La compañía productora de pinturas publicó la información de las tablas sobre la preferencia de color en la venta de carros. Respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El color que más se vende es el plata. Como los vehículos color plata son los más vendidos con un 35%, serán los más accidentados. Como los vehículos de color negro son los de mayor accidentalidad y con 20% en venta, serán los más accidentados. Eh, Como los vehículos de color negro solo tienen 20% en ventas, tendrán menos accidentes. Entonces, para poder verificar eso, como no es muy clara la información que se tiene, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le recomendaría yo? Que den un valor total a la información. Si se dan cuenta aquí, están sumando 100%. Si yo doy que el estudio lo voy a hacer a partir de una cantidad de 100 autos, puedo identificar de esos que se están vendiendo cuántos de cada uno se están accidentando. Entonces, si yo tengo 100 autos, plata son 35, blancos son 25, negros son 20, rojos son 10 y otros colores son 10 para un total de 100. ¿Listo? De esos, ¿cuántos se accidentan? De esos, ejemplo, de ese nivel, ¿cuántos se están accidentando? De esos 35 plata que se vendieron, se accidenta un 10%, quiere decir que se accidenta un 3.5 autos. De los blancos se accidenta un 20%, de estos 25, según el estudio se van a accidentar 5. De los negros se accidenta el 70%, quiere decir que de esos 20 que vendieron negros se van a accidentar 14. De los rojos se accidenta un 20%.
Perdón, del blanco se accidenta un 35%, entonces son aproximadamente 8. Aproximadamente 8, porque los blancos son un 35%. ¿Listo? Hacen la cuenta, hacen la operación. Entonces, es más verificando. Del rojo se accidenta un 20%, de los 10 se accidentan 2 y sucesivo de otros colores. Con eso ya me puede permitir ver una cantidad de información clara. Eh, ¿Listo? Ahora, miramos ya con esta información que es un poco más clara, qué valor me está definiendo. Dice, como los vehículos color plata son los más vendidos, serán los más accidentados. Falso, porque no alcanzan a equilibrar la relación de los negros. Por más de que en este estudio sean los más vendidos, como los vehículos de color negro son los de mayor accidentalidad y con un 20% en ventas, serán los más accidentados. Esta es correcta. Como los vehículos de color negro solo tienen 20% en ventas, no. Tienen que encontrar, en este caso es un poco más compleja de lo que uno ve, porque hay que encontrar la relación entre los dos valores y la mejor forma es asignarle un valor. ¿Listo? Como los vehículos color blanco se venden, se accidentarán menos que el color plata. No necesariamente, porque miren, del blanco se accidentan 8 mientras que del plata 3,5, es decir, 4 en un total de 100, es decir, en un análisis de una población de 100. ¿Qué es proyectándola? Vamos a tener. Es decir, que el 3,5% de estos que se vendieron respecto a este estudio se van a accidentar y sucesivamente del proceso. ¿Listo? La respuesta es la B. Por lo general esto tienen que hacerlo un poco, decir, no van a gastar todo ese tiempo que yo gasto aquí en el estudio porque lo estamos desglosando. Además, el hecho de verbalizar la información en el estudio requiere más tiempo, entonces uno en silencio y pensando hace el proceso mayor. No se confíen de hacer estos procesos solo mentalmente, sino si tienen alguna duda por pequeña que sea, hagan el proceso numérico. ¿Listo? Miremos esta, que ya es de lo que les decía, van a haber algunas preguntas un poco más específicas para poderlas ver a profundidad. Andrés Zapata, sí, en algunos casos el análisis ayuda mucho, pero en este caso era muy difícil llegar a un análisis concreto sin tener una relación numérica. Segura, Adriana. Es donde está la optimización del tiempo que deben manejar. Es una pregunta específicamente conceptual, ¿estamos? Eso estaba también en un paquete de preguntas que me envió. No, esa no. Exactamente la pregunta que tienen que tener. ¿Qué quiere decir que sea de grado 3 la función? Recuerden que las funciones dependen de su grado. ¿Cuál es el grado? Entonces, digamos una función lineal es de grado 1 porque la x tiene exponente 1. Una función cuadrática es de grado 2 porque tiene exponente 2. Y lo máximo que uno ve en el bachillerato es una función de grado 3 que es una función cúbica. Ve algunas funciones exponenciales, pero no como con grado determinado. ¿Listo?
Eso hace que en general la gráfica tienda a tener ciertas características. Una es que la función lineal corta en un solo punto a x. Algunas de grado 2 cortan en dos puntos la gráfica. Entonces una función general de grado 3 va a tener que cortar al eje X en tres partes, 1, 2 y 3. Entonces, esta es una función de grado 2 porque es una función cuadrática. Esto no es una función como tal, esto es una función inversa. ¿Por qué? Porque la que está cortando son el eje Y. Y recuerden que una de las cosas que tiene una función es que no puede cortar en más de un punto el eje Y. Una función máximo corta a Y en un punto, una función primaria. Esto es una función de grado 4, 1, 2, 3, 4. Y esta sería la función de grado 3, es decir, una función cúbica. Eh, Tengan presente ese tipo de cosas. Nosotros ya hemos profundizado en algunas cosas de esa información. Yo tengo algunas cápsulas que ya se han subido sobre tipos de funciones. Si tienen dudas, me preguntan. Pero es claro, es necesario hacer esa aclaración. Revisen los que han entrado desde las últimas clases. Una de las primeras clases que hicimos de funciones, conceptualizamos muchas de las funciones. ¿Listo? Revisar todos los videos, por favor, del proceso. Yo sé que puede ser un poquito dispendioso, pero es necesario para como retroalimentar mucha información. Lo que está diciendo Andrés Zapata es que una función se puede analizar no desde su naturaleza, sino desde el movimiento que puede generar. Entonces, no sé si ya les había explicado eso porque no, ¿recuerdo? Ujú. Listo. Entonces, ejemplo, tomamos la x al cuadrado. Entonces, la función primaria de x al cuadrado me dice que parte de cero y abre hacia arriba. En este orden de ideas, la función cuadrática puede generar ciertas características variables. Ejemplo, cuando se mueve en el eje Y, es que yo le estoy sumando o restando un número, es decir, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Entonces, en este caso, como se movió hacia abajo, la función va a tener un valor restado. Cuando la función primaria, perdonan la gráfica, se ha corrido hacia la izquierda o hacia la derecha, digamos, está por acá o está por acá, necesariamente fue porque a la X le pasó algo. Se mueve hacia la izquierda, hacia la X simple, se le suma un valor y después sí se le va al cuadrado. Se mueve hacia la derecha, si a la X se le restó un valor y se le va al cuadrado. El movimiento es contrario a su signo. Si le sumas, si le resto a X se mueve hacia los positivos. Si le sumo a X se mueve hacia los negativos. ¿Listo? Es una característica ahí que se tiene. Entonces, una gráfica que, ejemplo, tenga X más 2 al cuadrado más 2 me dice, primero se movió hacia arriba 2 unidades, dos unidades, y después se movió a la izquierda 2 unidades. Entonces la gráfica estará por acá. ¿Listo? Bueno, ahí estaba la gráfica, pero borramos todo. Entonces, aquí tenemos una gráfica de general o una gráfica específica que nos puede llegar a dar ese resultado y es una gráfica de tipo cúbico con acompañante lineal, es decir, para que me dé tres variables tiene que estar englobada en este contexto la función, ¿listo? O estar completa con un x al cubo, con un x al cuadrado y con un x simple. Tienen que aparecer las tres variables o la variable cúbica y la variable simple para que se tengan todos los valores en esa situación, ¿listo?
dentro del contexto que se va a manejar, aunque algunos ejercicios de este tipo no cumplen con el triple. Estas sí fijo, siempre las van a tener, pero estas hay veces no lo tienen. ¿Listo? Ahora, de otro tipo, y es plantear la función desde una contextualización o una situación, mirar la variación de relaciones si yo hago cambios en ciertas situaciones. Esta pregunta es un poquito compleja. Si la leen muy bien, lo pueden definir. Sí, este año ahí están las pruebas del primer semestre del 2019. Se me fue una pregunta por allá, vamos a enfatizar que... Andrés, ya lo hemos trabajado en funciones, la clase de funciones específicas, ya hicimos algo de eso. Entonces, les recomiendo ver los videitos. ¿Listo? No sé qué carajos es eso que apareció. Pero si Andrés, si tiene alguna pregunta específica, algo que no entienda, alguna de las preguntas que se han modelado ya y quiere profundizar, me escribe a matemáticas arroba puntajenacional.com y yo con todo gusto le amplío un poquito la información. De todas maneras, miren en los microvideos, hay mucho video de las cápsulas que habla de funciones específicas, que habla de movimientos de las gráficas y vamos mirando, ¿listo? Lo que dice Santi de Crack tiene razón. Hay muchas becas que ustedes sacando un muy buen puntaje en la prueba saber pueden acceder a ellas. Eh, Felipe, revise si me está escribiendo bien porque no recuerdo. Ayer envié una gran cantidad de correos. Bueno, una gran cantidad de correos no, los que me escribieron. Entonces vuelva a escribirme que de pronto es de donde, como mi correo es Gmail. Bueno, el correo de puntaje nacional es con sustento en la plataforma de Gmail. Hay veces se le toma el pelo a los Hotmail y a los Outlook. Entonces, por favor, revisen, volvérmelo a enviar. ¿Listo? D. No, Diana. Hoy no toca química, hoy van con Paco después de que yo esté. Decir, van con biología. Sofía Bejarano, Molina, ¿te rebotan? Estás escribiendo de pronto matemática. Sí, María Dayana, hay muchas universidades privadas y otras públicas que tienen modelo de becas. Es buscar de qué ciudad eres y qué tipo de universidades pueden estar dando becas por un buen desempeño. Aquí en Bogotá hay varias privadas que dan una que otra beca por esos procesos, sacando una buena situación. No sé, Adriana, un cambio que hicieron Paco y Nuri. Mm, Valentina, ¿qué te recomendaría que revises universidad por universidad? O mira a ver si hay alguna información. Voy a mirar. Escríbeme y me recuerdas y yo miro a ver si hay alguna forma más directa de saber qué tipo de universidades en el país están dando becas por los buenos desempeños en la prueba, saber. ¿Listo? Entonces miremos. Para poder entender esta variación, lo primero que yo debo hacer es construir la relación numérica de la carga. Dice, la carga de una columna cilíndrica, llamemos a la carga C, varía directamente, es decir, si una aumenta, la otra también aumenta, es decir, es relación multiplicativa con la cuarta potencia de su diámetro. Llamemos a diámetro D con la cuarta potencia de su diámetro. ¿Sí ven? Varía directamente proporcional.
bueno, inversa, y de eso, e inversamente, inversa es que está dividiendo en el proceso con el cuadrado de su longitud. Entonces ahí tenemos ya la ecuación primaria. Dice, si el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, entonces la carga. Esto es un tipo de pregunta preferida en muchas universidades. En varias universidades del país, este tipo de pregunta verificación de la relación entre múltiples variables, cómo cambia uno respecto a la relación de las otras dos, si le hago un cambio, es bastante común, llamémoslo así. Entonces, en este orden de ideas, depende mucho del manejo primario de los exponentes. Entonces vamos a tener una nueva carga. Llamemos carga n, carga nueva. Donde el diámetro va a ser la mitad. Tengan en cuenta que el diámetro está elevado a la 4. Y la longitud también es la mitad y esta está elevado. Longitud LL, llamémosla L. Resolvemos y miramos qué pueden hacer. Entonces recuerden que la potencia de una fracción es la potencia por independencia de cada uno. De a la 4 y 2 a la 4 me da 2 por 2, 4 por 2, 8, 16. Longitud al cuadrado y longitud y 2 a la 2, 4. ¿Listo? Producto de tenemos producto de medios. 4 de a la 4 16 longitud al cuadrado. Si se dan cuenta, acá tenemos ya la ecuación original. Entonces vamos a decir que C nueva, simplificamos cuarta y cuarta, nos va a dar D a la 4, L a la 2 sobre 4. Pero aparentemente ahí no es muy clara, pero se hace muy clara si decimos que esta era la carga inicial. Entonces decimos que un cuarto de la carga inicial. Que si yo hago esos cambios, la nueva carga será un cuarto de la carga inicial. Se reduce a la mitad, se reduce a la cuarta parte. En este caso, todos los que dijeron la D le atinaron. No, mala idea, Angie, mala idea. Tienes que usar fórmulas. No, en este caso, construir la fórmula, porque en este caso no hay una fórmula que puedas memorizar, sino es a partir de la información inicial, construir la fórmula. ¿Listo? Lo que les he venido diciendo, para ese tipo de problemas es muy importante que practiquen el planteamiento de ecuaciones. Situaciones problemáticas, plantear ecuaciones. Entre más cantidad te hagan, eso les ayuda a tener una percepción muy grande del lenguaje algebraico, que es la base de los procesos que se van a mantener. ¿Listo? Listo, Andrés. Entonces, retomémosla desde el principio. Entonces, me está dando una ecuación primaria que es la relación de la carga. Entonces, primero a partir de esta información hasta aquí, construimos esto. Me dice, directamente proporcional es cuando están en la misma línea de valores. Si esta aumenta, pero aquí aumenta a través de un exponente 4. Inversamente proporcional es que está siendo dividido el valor de igualdad, es decir, si él aumenta, este disminuye, si este aumenta, este disminuye. Son inversamente proporcionales en una relación cuadrática. Me dicen, vamos a hacerle un cambio a un nuevo carga, a una columna cilíndrica. Entonces vamos a cambiar los valores y vamos a disminuir su diámetro a la mitad y su longitud a la mitad, manteniendo la misma fórmula, ¿no? Resolvemos algebraicamente d medios a la 4 me da d a la 4 sobre 16, l medios al cuadrado me da l al cuadrado sobre 4. Hacemos producto de medios, simplificamos. ¿Dónde viene el análisis que debo entender para llegar a la respuesta? Es entender que aquí ya tengo la ecuación primaria, d a la 4 l al cuadrado, que es igual a c. Reemplazo esa c
y encuentro la variación numérica respecto al valor de la carga inicial, que en este caso es un cuarto. ¿Listo, Andrés? En este caso, hasta donde tenía entendido, ya estaba establecido para estos últimos y creo que era 358, creo. Fue lo último de chisme que escuché. No sé si ya haya un documento. Busquen, es decir, no se pongan a pelear ahí. Busquen por internet que siempre la información está ahí. De hecho, creo que Serpilo Paga tiene una página específica donde está la información. Pues Colombia Aprende, ese tipo de plataformas les ayudan bastante, ¿listo? Ah, ¿cómo no, Said? ¿Cómo no? Ni siquiera aumentando el arco unos 10 veces. El problema no es que no haga goles, el problema es que no corre nada. Listo, miremos esta. Entonces, era lo que les decía ahorita en dos preguntas anteriores sobre analizar una gráfica principal, de las gráficas que mejor se pueden manipular respecto a la alteración de x y a la alteración de la función es la función cuadrática. Entonces aquí me dice g de x es la función f de x, es decir, esta f de x, movida hacia la izquierda 9 casillas. Pues miremos, siempre tomamos un punto de referencia. En este caso, normalmente que sea el vértice de la función y dice, está en 2, corra las 9 casillas a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Según lo que me dice esta información, la función g de x tendría que estar acá. Obviamente abrir hacia arriba bonita. Y vemos que no es así. Por ende la función a no es esa. Recuerden que cuando se le suma o se le resta la x directamente en una función se mueve en derecha o izquierda. Cuando se le suma o se le resta fuera de la función se mueve arriba o hacia abajo. ¿Listo? Ya descartamos aquí la primera. Aunque habría una forma tan fácil de llegar a la respuesta así directamente, pero bueno, vamos a verificar un poquito las cosas. Entonces descartamos ya la primera, ¿listo? Ahora miremos la segunda, la B. Dice, h de x, es decir, h de x se construyó como moviendo hacia abajo la función f de x una unidad. La función f de x se movió hacia abajo una unidad. Es decir, el vértice está acá. Este puntico lo movimos hacia acá una unidad. Ahora, se movió hacia la izquierda 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que estaría acá abriendo hacia arriba. No es la función. ¿Listo? Y ahora lo que me dicen es h de x respecto a g de x. ¿Cuántas la estoy moviendo? Y g de x respecto a f de x. ¿Listo? La diferencia del vértice son 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades se correrían. Esta podría ser hacia la izquierda. Pero me dice que se baja estando el vértice acá en -1. Dice que no lo subimos, sino lo que hicimos fue bajarlo una unidad más. ¿Ven? Entonces quiere decir que esta tampoco es. En ese orden de ideas, tenemos que verificar la C porque aparentemente la C es la que es. Miremos si sí se cumplió. Y les digo que sí se cumplía solo con una cosa. Era la única que la función era negativa. Cuando una función es negativa, cambia la orientación de la función. Entonces, si yo tengo una función hacia arriba, se vuelve hacia abajo si negativizo la función. ¿Listo? Cambia la orientación. O si yo la tengo abajo para que quede hacia arriba,
se abre. Entonces, sin necesidad de verificar el movimiento, al ser negativa toda la función, cambia la dirección de apertura. ¿Listo? Entonces la respuesta sería fácilmente solo por eso. Pero verifiquemos, dice, se corre 7 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se mueve una unidad hacia arriba. Estaba en -1, se mueve a 0. Entonces, efectivamente la respuesta C es la correcta. ¿Listo? Andrés Zapata, sabemos en la partir de la ecuación que me den, si el número que acompaña el valor cuadrático es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo, pero aquí no nos sirve nada de eso porque estamos haciendo análisis desde las gráficas, ¿listo? Les recomiendo que hay una capsulita de funciones cuadráticas subidas en el canal, una no hay como dos, incluyendo una de años anteriores un poco más extensa, que les puede servir, ¿listo? Gracias, Dayana. Cuando sabemos cuando hacia arriba, hacia abajo, izquierda, lo mismo, Andrés Zapata. Hacia izquierda, derecha no es función cuadrática, es una función inversa. En la función, Dayan, cuando, ejemplo, se mueve hacia arriba y hacia abajo, cuando el número que suma es independiente a la función, está fuera de la función. Pero se mueve a derecha e izquierda si antes de aplicarle la función operamos la x directamente. Este signo, digamos, cuando yo tengo una función y le aplico el signo negativo, hace que la función se refleje en el eje X. Es decir, se gire hacia abajo. Si está abriendo hacia arriba, se gira hacia abajo. Si está abriendo hacia abajo, se gira hacia arriba. En la parábola es muy claro, pero cuando tengo funciones no muy relacionadas. Ejemplo, tengo una función X, como esta. Si le aplico valor negativo, pues todo lo que está positivo cambia a negativo y todo lo que está negativo cambia a positivo, es decir, cambia la dirección. Este valor sería -x. La refleja en el eje x, todos sus valores. Eso quiere decir que todos los valores que eran positivos se vuelven negativos y todos los que de pronto eran negativos se vuelven positivos. ¿Listo? Miren esta. ¿Qué es una función inversa? Entonces les ayudo. Bueno, no. Pie- Pongan a funcionar esa memoria un poquito a ver si se acuerdan. O si no, ya les doy. De f, la función inversa es f a la -1. Quiere decir que función. Tan, tan, tan. Aumenten la calidad del valor. Angie, exactamente, cambia de sentido. La función inversa es espejo. Juana Coronado da un ejemplo muy, muy, muy obvio de lo que es una función inversa. Es un espejo, pero no es un espejo gráfico, sino un espejo entre variable. Hay una forma muy simple de identificar una función inversa, es decir, no es una ley, pero sí es como un truco que uno puede establecer.
Y es que si yo tengo, digamos, voy a tener una función, tomemos una función radical, donde tengo acá, digamos, 0,1 y voy a tener acá, no sé, 2,1 y voy a tener acá más alejado, mm, digamos, 5,2 por notar algunos valores. Una función inversa me dice que las coordenadas que yo tengo, 5,2, 2,1, para la nueva gráfica se vuelven al revés. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo que tenía de X va a ser Y y lo que tenía de Y va a ser X. Es decir, para la función inversa, si esta es la función inversa va a tener una coordenada 2,5, porque es lo contrario. Si esta es la función, la otra lo va a tener 1,2 y la otra 1,0. Y a partir de ahí, gráfico. 0,1, 1,0. Entonces, la función aquí inversa 1,0, 1,2, 1,0 es así, no cambió mucho. Este era 1,0, perdón. Aquí es 1,0 y cambia a 0,1. Es decir, aquí va a ser 0,1 la función, 1,2, 2, es decir, en este caso va a abrir hacia allá. Esta es la función inversa, ¿sí ven? Cambian los valores que se están justificando. Entonces yo lo que debo tomar, por eso en la función me dan estos valores. Borramos. Entonces me dice, bueno, si en la función tengo 3,2, en la función inversa debo tener 2,3, debe estar esta coordenada. Si en la función tengo menos 3, menos 2, en la función inversa debo tener menos 2, menos 3. Verificamos cuál tiene. Esta me dice que tiene menos 3,2, no sirve. Menos 3, menos 2 no sirve. 2,3 y menos 2, menos 3 quiere decir que la respuesta es la C. Sí, se da la vuelta a los mejores, mis amigos. Excelente, me alegra que muchos le atinaran. No entiendo la pregunta. Menos 7. En esta no vi aquí un valor. La respuesta de esta es la B, mis amigos. Miren a... Perdón, estoy viendo mal. Listo, sí. No, 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 no. Nada, olvídenlo, 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 olvídenlo. Estoy viendo un poco mal. ¿Listo? Esa era más simple de lo que uno creía si tenía clara la función inversa. Ahora, una situación, una transformación que es un poco dolor de cabeza, que es un valor absoluto. Recuerden la regla de un valor absoluto antes de que hagan cualquier cosa. Exacto, Gregory, como las funciones arcoseno son funciones inversas de la función. Recuerden algo del valor absoluto. Si yo tengo menos 2 me lo vuelve positivo. Y el valor absoluto de un número positivo es el mismo valor positivo. ¿Listo? Bien, Daniel, así puede ser, pero hay que hacerle un doble giro, ¿no? No se puede girar nomás el cuadernillo, sino hay que hacerlo una reflexión y una rotación.
En este caso es la C, sino que lo que pasa es que el valor numérico está la letra está muy abajo, entonces se confunden. Señora Pizza, miremos el otro. Entonces, no, desde acá. Entonces, una función inversa me dice que lo que yo hago es cambiar el orden de la coordenada, hacerla al revés. Si la coordenada es 1,3, ejemplo en esta función, este punto en su función inversa va a tener, si la función es 1,3, en su función inversa va a ser 3,1. Entonces 3,1 va a ir acá. Si este punto es 0,4, en la función inversa va a ser 4,0, es decir, va a ser por acá está 4, por acá. Y si aquí es menos 1,3, aquí va a ser 3, menos 1, 3, menos 1. Entonces la gráfica va a tener esta naturaleza. La función inversa en este caso se rota a 45 grados. Por lo general eso nos da la función inversa, sino que en la otra, como es función cúbica, hay que darle una vuelta un poco más complicada. ¿Listo? Hola Mayerly, ¿cómo estás? Para las personas que ingresan nuevas, bienvenidos. Es decir, no es tarde, no se preocupen si les dicen, no, ya para qué, ya llevamos como 13 semanas trabajando. No, para nada. Tienen bastante tiempo de ponerse al día, de aprovechar las clases que estamos trabajando de aquí a la semana previa de LeadFest y ponerse al día de los videos. Recuerden que todos los videos de las clases que hemos hecho hasta la de la semana pasada están subidos en el canal de Puntaje Nacional Colombia, ¿listo? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Cualquier duda, pregunta que tengan, me escriben a mi correo matemáticas arroba puntajenacional.co. Es matemáticas, porque algunos escriben matemática y le rebota el correo, por favor. Listo, Mayerle, entonces bienvenido a todos los que llegaron nuevo porque vi más de uno. No se preocupen, no, no se estresen si de pronto han perdido mucha clase. Lo importante es que ya están en el proceso y van a aprovechar el tiempo que tengan. María Camila, listo. Yo pregunto a ver qué se da, ¿listo? No, esta no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Fue para explicar lo de función inversa en este caso. ¿Listo? Esta es otra pregunta. Dice, la gráfica de y igual a 1 menos x al cuadrado más 3 es el valor absoluto. Tengan en cuenta que el valor absoluto me dice que los valores que estén eh, negativos inmediatamente se van a volver positivos. ¿Qué les aconsejaría? Primero, hagan la gráfica o establezcan la gráfica de 1 menos x al cuadrado. Es decir, si la quisiéramos organizar, esa función sería menos x al cuadrado más 1, para que se vea más visual. Como es negativa, la función tiene que abrir hacia abajo. Entonces es una función donde el valor inicialmente abría hacia abajo. Es decir, la función iba hacia abajo. Como tiene un más uno, decía que subía una unidad. Entonces está partiendo de acá. Voy a cambiar el color del puntero para que la veamos. Voy a ponerla en azul. Esta sería la gráfica de menos x al cuadrado más uno. ¿Listo? Me dice, el valor absoluto que me dice que todo lo que esté positivo, todo lo que esté negativo, se va a volver positivo, es decir, estas partecitas, estos brazos que tiene la función, ahora van a abrir hacia arriba. Entonces quiere decir que ya construimos la función. Lo único que nos falta, mm,
No me deja borrar un pedacito, entonces voy a construirla de nuevo. Pero me faltaría toda la función moverla 3 unidades hacia arriba, es decir, se movería de 1, 2, 3, 4, se movería hasta arriba porque estamos moviendo la función. Entonces quiere decir que la función respuesta es esta B. Cambiamos la fórmula y la movimos, es decir, la fórmula que nos dio, la forma que nos dio, estaba así, la subimos 1, 2, 3 unidades hacia arriba por este valor. ¿Listo? Esto es lo que nos permite moverlo hacia arriba. ¿Listo? Miren, eso del movimiento de las funciones es algo que le ayuda a uno muchísimo a trabajar. Laura Belén, ¿cómo estás? Laura, lo que sucede es que voy a dibujarlos de otro color para que no me los borre ahorita. Dibujémoslo de azul. La gráfica original era algo así, ¿cierto? Estos pedacitos lo que sucede es que son valores numéricos, es decir, -1, -2, -3, -4, -5, pero al aplicarle el valor absoluto, en vez de -1 ya tiene que ser 1, en vez de -2, 2, en vez de -3, 3, es decir, todos estos valores negativos se vuelven ahora positivos. Eso es lo que pasa con los brazos de esa función. Y nos queda la gráfica hacia arriba. ¿Listo, María Belén? Dana, de la pregunta anterior, sí, yo también vi por ahí algo, sino que no vi bien. Escríbeme al correo, Dana, y te aclaro bien la información. Le echo otra miradita a la pregunta para no devolvernos por cuestión de tiempo. Es que ya quedan solo 7 minuticos. Y espero ver un montón más de preguntas. Un montón más de preguntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Miremos esta. Que esta conlleva un proceso mucho más amplio. Dana, ya me escribí todo, creo que tú me escribiste estos días y te aclaro bien la información. Le echo otra miradita a la pregunta y miramos si hay un error en la pregunta que me parece que sí, por lo que tú dices que ahí debería ser positivo, pero es la única respuesta que es negativa es esa. ¿Listo? Lo mejor consejo que les puedo dar es estudiar. No hay así un truco primario para identificar qué ecuación hay. Hay algunos tipsitos, ejemplo, en esta pregunta se puede saber algo cuando uno no conoce qué le están diciendo, qué función específica es, si no se acuerda de qué tipo de función es. ¿Listo? Daniela, porque el valor numérico estaba independiente de la función. Si ves, la función realmente es x al cuadrado. Cualquier número independiente de esta función hace que se mueva arriba o abajo. ¿Listo? Y aquí mueve la parábola y después mueve la gráfica del valor absoluto. Se mueve a derecha e izquierda si se le suma directamente a la x y la función, es decir, el cuadrado, estuviera por fuera. Miren esta. Ya sé. Pasan este tipo de funciones que de pronto yo no conozco exactamente qué función es. Entonces, ¿qué gráfica va a definir? ¿Qué ecuación va a definir? ¿Qué función va a definir? Entonces, una de las formas más simples es buscar ese punto que me están dando acá. Este puntico de acá, el punto 0,2. Es decir, que si yo le doy x a la variable independiente, la variable dependiente de un resultado de 2. Si no sé de qué me están hablando, si yo sé de qué me están hablando, pues bueno, lo aplico. Entonces, en ese caso yo debo comprobar cada una de ellas. Comprobemos esta. Me dice el valor que le estoy dando a x es 0 y me tiene que dar 2. Miremos.
y igual a 2x es 0 y sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Tendría que haberme dado 2, quiere decir que esta no es. Miremos ahora esta. Y igual a x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado más 1. En este caso me está dando 1 y me tiene que dar 2. Tampoco es. Esta y igual a 2x, es decir, 2 a la 0 más 1. 2 a la 0 es 1, más 1 es 2. Y esta, pues en este caso sí nos está dando. Verifiquemos de todas maneras la D. Es bueno verificar las otras opciones si tengo el tiempo para que yo no vaya a poder por ahí a cometer un error. 0 más 1. Entonces, si x es 0, nos va a dar, en este caso, el desplazamiento. Entonces, aquí tenemos una situación y es que las dos, la C y la D, cumplen con el resultado del valor. ¿Listo? Ahí ese es uno de los valores que se está complicando en dicha situación. ¿Qué es lo que sucede? La gráfica me está dando una relación compleja dentro del proceso, ¿listo? Entonces quiere decir que al tener dos valores debo buscar en la misma función otro valor que me colabore con dicho resultado. Si se dan cuenta acá, tengo otro, menos 3 y 1, ¿cierto? Para intentar verificar el resultado de lo que me está dando. Bueno, ok, no es menos 3 en ese caso. Sería muy difícil tomar un valor negativo. Entonces, en ese orden de ideas sí es necesario conocer la función. Y en este caso, si analizamos lo que vimos ahorita, que es el movimiento de la gráfica, esta gráfica no debería estar movida en el eje X. Si se dan cuenta, la gráfica está movida hacia arriba. Respecto al eje X, es como si hubiésemos corrido el eje X una unidad, un valor, está movida hacia arriba. Entonces quiere decir que la gráfica original tendría que haber venido en este orden de ideas. Es una función exponencial y se movió una unidad hacia arriba. Esta transformación, este numerito que tenemos acá, tendría que habérmelo movido hacia la izquierda porque estoy sumando el valor X y no tendría que haber alterado el resultado. Entonces en ese caso la respuesta es la C. No siempre la tabulación me sirve para hacer un 50 por 50, el resto es un análisis del movimiento de la función. A ver cuánto le atinaron. Ya a las 7 de la noche no puede ser. Les voy a dejar algo de tarea, es decir, espero acordarme, subirle el valor. Pero a ver si esta es fácil. No, esta es muy fácil. Esta tiene su... quisiera dejarles todas. Voy a dejarles estas dos. La que dice, la gráfica muestra la relación entre el ancho y el largo. Y la gráfica presentada en esta función es algo también de valor absoluto y es algo bien curioso. Lo que les puede dar, ¿listo? ¿Qué significa todos esos emojis que tienen ahí? Chicos, entonces espero hayan tenido mucho trabajo el día de hoy, que mucha información importante trabajamos. Esperamos a la semana previa retomar algo de funciones o algo de un revuelto. Como les insisto de nuevo, escríbanme con preguntas que pueda trabajar. Es que alguien me escribió con la tarea del colegio y es muy difícil. Primero responderle por correo. Segundo, el tiempo que tengo para responder por cada correo, por cada persona es un poco corto, entonces tienen que ser cosas muy simples. Y tercero, las preguntas no las puedo trabajar acá. Entonces espero les vaya muy bien, espero sigan con esas ganas, esa entereza. A los que llegaron por primera vez, bienvenidos, que no se asusten de las temáticas, sino con muchas ganas a prepararse y a fundamentarse para sacar una excelente prueba. Al resto de ustedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Espero sigan en esa misma sintonía que fueron bastantes los del día de hoy.
Muchas gracias, que les vaya muy bien, no olviden dar el like al video y como siempre, un saludo a cada uno de los muchachos y un abrazo a cada una de las niñas, que les vaya muy bien. Chao, saludos. Inmediatamente después sigue Paco con biología, ¿listo? Gracias, Adriana. Todo lo que puedas ver, María Camila, sirve. Empieza con las clases, refuerzas con las cápsulas. Es decir, desde hoy hasta la prueba saber no vas a dormir, sino te vas a dedicar a ver todos los videos. No, mentira, chicos. Y en ese orden de ideas, si tienen alguna duda, me escriben al correo, por favor. Pero escríbanlo bien. Matemáticas, puntaje nacional. Y trato de sacar el tiempo para responderle. ¿Listo? Chao, chicos, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por la interés y el trabajo que hacen día a día. Chao.